Hola, otra vez más, soy el profesor Ingeniero, escrito con la doble S. Hoy os traigo un ejercicio en el cual voy a hacer, queridos amigos, como una especie de magia negra, ¿vale? Porque tenemos aquí un ejercicio de un circuito eléctrico y yo voy a resolver a la vez 4 ejercicios, ¿vale? Esto va a ser 4 en 1, que le llamo yo, el desengrasante anticircuitos. Entonces me dan este circuito con una fuente de tensión y dos resistencias R1, R2, ¿vale? Estamos trabajando con corriente continua y me piden que calcule la corriente en el circuito, ¿vale? La intensidad I. Después, las resistencias me las dan en el enunciado, pero me preguntan que calcule cuál es la caída de tensión en cada elemento, es decir, en las resistencias, en la fuente, y luego que calcule también cuál es la potencia en cada elemento y también que compruebe las leyes de Kirchhoff y el balance de potencias. Vamos, es un ejercicio completito. Esto es que vamos a acabar bastante saturados, porque es un ejercicio muy completo. Y ojo, me dan 4 casos distintos. O sea, por eso digo que es un ejercicio 4 en 1, porque en el ejercicio A, en el apartado A, pues la tensión es 10, resistencia 1, 2 ohmios, resistencia 2, 3 ohmios, pero tenemos 4 casos, ¿vale? Voy a intentar hacer todos a la vez para ahorrar tiempo, pero sobre todo para que quede muy claro. Entonces, en primer lugar tendremos que calcular la intensidad, ¿vale? Voy a hacerlo en forma genérica y luego lo hacemos para cada caso en concreto. En forma genérica lo que tenemos que hacer es escribir, esto se hace siempre así, ¿vale? Tenemos que escribir la resistencia equivalente del circuito, que como las dos resistencias están en serie, ambas resistencias están en serie, esta resistencia será R1 más R2. Claro, en serie las resistencias se suman. Esta será la resistencia equivalente. Vale. Después, la intensidad, en el dibujo me la han pintado ya así, pero tenemos que saber que la intensidad va en dirección contraria a la caída de tensión en las fuentes, ¿vale? Y en el mismo sentido que la caída de tensión en las resistencias o elementos pasivos, ¿vale? Los elementos activos son las fuentes de tensión e intensidad y los elementos activos, no sé qué he dicho, elementos activos son las fuentes y elementos pasivos son las resistencias, bueno, las impedancias, todo aquello que consume potencia. Entonces, bueno, aplicando aquí la segunda ley de Kirchhoff, como solamente vamos a tener caída de tensión en esta fuente y en esta resistencia tendremos una caída de tensión que voy a llamar UEC, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, la suma de las caídas de tensión en una malla tiene que ser igual a 0, es decir, U, claro, las que vayan en el mismo sentido, U va en un sentido, pero UEC va en el sentido contrario. Por ejemplo, si lo hacemos contra las agujas del reloj, pues entonces U menos UEC tiene que ser igual a 0, ¿vale? Si hubiese pintado la flecha UEC hacia arriba, entonces habría escrito U más UEC igual a 0. De aquí yo deduzco que U tiene que ser igual a UEC. Por lo tanto, la caída de tensión que hay en estas resistencias es UEC, que es U, que me lo dan en el enunciado para cada caso, ¿vale? Después, por otro lado, aplicando la ley de Ohm, sabemos que U es igual a R por I. Entonces, aplicando la ley de Ohm a esta resistencia aquí, podemos despejar la intensidad. I es igual a U partido de R. ¿Qué U? Pues en cada caso concreto, pues la U que me dan aquí, que es la misma que la que hay aquí, ¿vale? ¿Y qué R? Pues siempre la resistencia equivalente que la vamos a calcular para cada caso concreto. Entonces, vamos a hacerlo para todos los apartados. El apartado A, el apartado B, el apartado C y el apartado D. Entonces, en el apartado A, la tensión era 10 voltios y R1 2 ohmios, R2 3 ohmios. Por lo tanto, la intensidad será la tensión, es decir, 10 voltios, entre la resistencia equivalente, que es R1 más R2. Es 3 más 2, que es 5. 10 entre 5 me queda 2 amperios, ¿vale? Esa es la intensidad en el ejercicio 1. Después, en el apartado A. En el apartado B lo hacemos exactamente igual. Tensión, en este caso es 20 voltios, entre la suma de las resistencias, 5 y 3 son 8, ¿vale? 8 ohmios, entonces 20 entre 8 son 10 entre 4, que son 2,5 amperios, ¿vale? Esta es la intensidad en el apartado B. En el apartado C, de la misma manera, 15 voltios, entre la suma de las resistencias, que van a ser R1 3 y R2 infinito. 3 más infinito es infinito, un número entre infinito,
¿vale? Es un número pequeño entre un número muy grande, pues me da 0, ¿vale? Claro, en el apartado 3, al haber una resistencia en serie que su valor es infinito, este cable no conduce. Por ejemplo, esa resistencia de infinito podría ser un trozo muy grande de goma. Claro, por ejemplo, el cobre conduce, pero la goma no. Entonces, ¿qué intensidad circularía por aquí si este cable fuese de goma? Pues circularía una intensidad 0, porque es inversamente proporcional a la resistencia, que en este caso es muy grande. Vale. En el último apartado, la caída de tensión es 15 voltios y la suma de las resistencias R1 más R2 es 3 más 0, que es 3. 15 entre 3 es 5 amperios, ¿vale? Estas van a ser las intensidades para cada apartado. Después vamos a calcular las caídas de tensión en cada elemento. ¿Cómo se hace esto? Aquí hemos calculado corriente, que es lo que se llama intensidad de corriente, y ahora vamos a calcular tensiones. ¿Cómo podemos calcular las tensiones, queridos amigos? Que os veo a todos en este punto bloqueados. Bueno, pues para calcular las tensiones, como ya tenemos la intensidad, aplicando la ley de Ohm, U es igual a R por I, pues para cada elemento podemos calcular la caída de tensión. En este elemento va a haber una caída de tensión U1 y en este elemento va a haber una caída de tensión U2. ¿De acuerdo? Entonces, que bueno, como os he dicho antes, al ser estos elementos pasivos, elementos que consumen potencia, pues la caída de tensión tiene siempre el mismo sentido que la intensidad. Como la intensidad va hacia la derecha, la caída de tensión va hacia la derecha también. Si la pintase hacia la izquierda me quedaría negativa, ojo. Pero como yo la pinto hacia la derecha me van a quedar números positivos. Entonces, pues nada, U1, vamos a hacerlo para cada apartado. Apartado A, B, C y D. Entonces, U1 en el apartado A pues será R1 por I1. I1 es 2 amperios y R1 es 2 ohmios. 2 ohmios por 2 amperios, 2 voltios. Y U2, la caída de tensión en esta resistencia de aquí, será la intensidad que circula en este circuito, que será 2 amperios por esta resistencia, que es 5. 5 por 2, 10. Yo creo que me he podido colar, ¿verdad? Sí, me he colado porque U1 va a ser R1 por I1, I1 es 2 y R1 es 2, 2 por 2, 4, yo no sé por qué he puesto 2 voltios, es 4 voltios, ¿vale? Y después U2 es R2 por I2, R2 es 3 ohmios y es 2 amperios, 2 por 3, 6 voltios, ¿vale? Que no sé por qué me he inventado eso. Vale, después apartado B, en el apartado B pues lo mismo, U1 y U2, pues U1 será R1 por I y U2 será R2 por I. R1 es 3 ohmios y I es 2,5. 3 por 2,5 es 7,5 voltios, en este caso U1 será 7,5 voltios y U2 será 5 ohmios por 2,5, que son 12,5 voltios. Muy bien. Después, en el caso C, en el circuito C, pues cada resistencia por la intensidad, en R1 habrá una caída de tensión 3 por 0, es decir, U1 será 0 y U2 será la resistencia, que es infinito, pero por la intensidad, que es 0. Es decir, las dos caídas de tensión en el circuito C son 0 para las resistencias. Claro, tiene todo el sentido, porque si no dijimos que las resistencias eran infinitas, o al menos una de ellas, y como están en serie, pues ya no circula intensidad. Al no circular intensidad por este cable, no puede haber caída de tensión en esas resistencias, ¿vale? Tendría que estar circulando una intensidad, porque como la ley de Ohm me dice que la caída de tensión es proporcional a la intensidad, si no circula intensidad no hay caída de tensión. De acuerdo. Pues en el apartado D, U1 será pues R1, que es 3 por su intensidad, que es 5, que son entonces 15 voltios, y R2, que es 0 por la intensidad, que es 5, 0 por 5 es 0. U2 será 0 voltios, ¿vale? No habrá caída de tensión en U2. Claro, porque si es una resistencia de 0 ohmios, significa que no hay resistencia, que es un cable perfecto, por lo tanto no hay caída de tensión. Realmente en el apartado anterior,
La caída de tensión es la de la fuente de tensión, ¿vale? Si la fuente de tensión era en el apartado C 15 voltios, como tenemos aquí puesto en el enunciado, la caída de tensión entre este punto y este de aquí, que es la fuente, es 15 voltios. Y es la misma caída de tensión que entre este punto y este de aquí. O sea, en las dos resistencias hay una caída de tensión de 15 voltios, que es la de la fuente, pero estrictamente en el cálculo, al salir la intensidad 0, U va a ser 0, ¿vale? Pero sí que habría un potencial de 15 voltios porque tenemos esa pila que genera 15 voltios de caída de tensión. Vale, continuemos. Vámonos ahora a calcular. Bueno, vamos a demostrar la segunda ley de Kirchhoff, que me la piden en el enunciado, que demuestre las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, pues no tenemos nudos, por lo tanto simplemente hemos calculado las intensidades. La intensidad que sale de la pila es la que llega a la pila. Pues en el apartado A, por ejemplo, hemos dicho que salen 2 amperios de la pila, pues los 2 amperios pasan por R1, luego por R2 y vuelven a la pila otra vez, ¿vale? En este caso esa es la única primera ley de Kirchhoff que podemos demostrar, porque no hay nudos. Pero la segunda ley de Kirchhoff es que la sumatoria de las tensiones en una malla tiene que ser igual a 0. Entonces, nos venimos aquí y vemos que todas las tensiones son, pues vamos a hacerlo, por ejemplo, hacia las agujas del reloj. U1 más U2 menos U, porque U va en el sentido contrario que 1 y que U2. Pues U1 más U2 menos U tiene que ser igual a 0 para cada apartado, ¿vale? Entonces, si nos vamos al apartado A, en el apartado A, U1 es 4, más U2 que es 6 me da 10, menos U, que era en el enunciado menos 10, me da 0. Se cumple la primera ley de Kirchhoff, o sea, la segunda ley de Kirchhoff. Después, el apartado B, U1 es 7,5 más U2 que es 12,5 me da 20, menos U que era 20, 0. Se cumple la segunda ley de Kirchhoff. Apartado C, U1 es 0, U2 es 0. Bueno, aquí no en realidad sí que se cumple la ley de Kirchhoff porque es por lo que he explicado. U1 y U2 me han salido 0 porque no circula intensidad, pero en verdad aquí hay una caída de tensión de 15 voltios que es la misma que hay para el cable, pero es que se puede considerar que no existe un cable en ese caso concreto. Ahí no tiene sentido estudiar la segunda ley de Kirchhoff. Y después en el último apartado D, 15 voltios que es U1 más 0 voltios que es U2 menos U, que es 15 voltios, me vuelve a dar 0. Por lo tanto, las leyes de Kirchhoff, la segunda, en este caso que estamos comprobando ahora, se cumplen a la perfección. Es magia blanca esta vez, ya no es magia negra. Por último, vámonos a las potencias, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar las potencias que consume cada elemento y luego haremos un balance de potencias para ver que esté todo ok, ¿vale? Si está todo ok, entonces ok. Vale, potencias. ¿Cómo comprobamos las potencias? La potencia por definición es P es igual a tensión por intensidad. Por otro lado sabemos que por la ley de Ohm U es igual a R por I, por lo tanto donde pone U podemos poner R por I, por lo tanto R por I me queda R por I cuadrado. Entonces, podríamos calcularlo en cada elemento, pues haciendo U por I o R por I cuadrado, como más nos guste. Si lo comprobamos de las dos formas nos va a quedar igual. Yo voy a hacer U por I para hacerlo más fácil y no tener que hacer cuadrados. Entonces, en el apartado A, apartado B, apartado C y apartado D. Vamos a hacerlo para cada uno. Entonces, en el apartado A, vamos a calcular, vamos a llamar potencia P1 a la potencia que consume la resistencia R1, ¿vale? Vamos a tomar como referencia potencia consumida, ¿vale? Entonces potencia consumida lo voy a poner con signo positivo, que van a ser lo que consuman las resistencias, y potencia cedida, la que generen las fuentes, la voy a poner con signo negativo, ¿vale? Porque estoy con el criterio de potencia consumida. Entonces P1 va a ser la potencia que consume R1. ¿Cómo la podemos calcular? Pues U1 por I1. Entonces, ¿cuál es U1? Pues U1 era la caída de tensión en la resistencia 1, que era 4 voltios. ¿Y cuál es I1? Pues I1 es la intensidad que calculamos para el circuito A, que era 2. 4 por 2 me sale 8 vatios, ¿vale? La potencia se mide en vatios. Después P2, que es la que consume la resistencia R2, será pues U2, es decir, 6 voltios por I. O sea, 6 por 2, 12 vatios, ¿vale? Y luego las he puesto positivas por lo que he dicho antes, porque son potencias consumidas. Y si nos fijamos, también se puede ver que son positivas porque la intensidad va en el mismo sentido que la tensión. Si la intensidad fuese en sentido contrario que la tensión, entonces tendría que tener signo negativo. Eso es lo que ocurre en la pila, en la fuente de tensión. Si nos fijamos, la intensidad va para arriba, pero la caída de tensión va para abajo. Entonces, esta potencia va a ser negativa. ¿Cuánto vale para el apartado A? Pues U era 10
y I es 2, pues 2 por 10 es 20, como es la potencia de la fuente, es menos 20, porque es cedida, estamos en el criterio de potencia consumida, entonces la cedida será pues la menos consumida, lógicamente, y también por lo que os he dicho aquí, la intensidad va en sentido contrario que la tensión. Entonces menos 20 vatios es la potencia que cede la fuente. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el resto de los apartados. Entonces la potencia 1 en el apartado B pues será U por I, es decir, 7,5 por 2,5, que eso da 18,75. ¿Habéis visto qué cálculo de cabeza tengo? Excelente. Así tenéis que llegar vosotros. En la potencia 2 será 12,5, que es la tensión 2, por la intensidad, por 2,5. Eso es 31,25. 31,25. Y la potencia que cede la fuente será 20 voltios por 2,5 amperios, que eso es pues 50 vatios. Se pone con signo negativo porque, por lo que he explicado antes, menos 50 vatios. Vale, vámonos al apartado C. El apartado C. Potencia que consume la resistencia 1. U1 por I. U1 es 0, I es 0, pues nada, no consume potencia. Me pasa exactamente lo mismo en la resistencia 2, como no circula intensidad, pues no consume potencia, lógicamente no se calienta esa resistencia, y la fuente tampoco está cediendo potencia porque no está circulando ninguna intensidad, no está saliendo ninguna intensidad de esa fuente. Y en el apartado D, la resistencia 1 consume una potencia de 15 voltios por 5 amperios, es decir, 75 vatios. La resistencia 2 no consume potencia porque la caída de tensión en esa resistencia es 0, es decir, no hay resistencia porque la resistencia valía 0, entonces no consume potencia, y la potencia que genera la fuente es menos 75 vatios, que se puede calcular como 15 por 5, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar, por último, ya para acabar este ejercicio, vamos a demostrar que se cumple el balance de potencias, ¿vale? Y es que la sumatoria de potencias consumidas tiene que ser igual a 0. Entonces, en el apartado A, las potencias consumidas son 8 más 12, que es 20, menos 20, que es la consumida por la tensión, por la fuente de tensión. En verdad, la fuente de tensión genera 20, pero si estamos en criterio de consumida, pues es menos 20, ¿vale? Es el signo contrario, claro. 8 más 12 menos 20 es 0, perfecto, se cumple el balance de potencia. Después, apartado B, 18,75 más 31,25 es 50, menos 50, 0, se cumple. Apartado C, 0 más 0 menos 0 es 0, perfecto. Y apartado D, 75 más 0 menos 75 es 0. Por lo tanto, acabamos de hacer 4 ejercicios en uno de una forma rápida, entendible y bastante interesante, pienso yo, que os voy a decir que si tenéis alguna duda, lo que sea, me escribáis un comentario y os la aclaro. Pero vamos, esto es lo que llamo yo un ejercicio de iniciación a la electrotecnia, ¿vale? Corriente continua, nivel 1. Venga, muchos saludos y hasta la próxima. Chao.